Hola, mi nombre es Gataz Abugataz y vamos a hablar de la situación que vive actualmente Venezuela. La legalidad o no de la juramentación que ha hecho Guaidó va a depender mucho de cómo interpretemos la Constitución venezolana. El artículo 233 establece que si el presidente electo no juramenta, es decir, no asume su función, quien asume la presidencia de la República es el presidente de la Asamblea Nacional, el equivalente al Congreso de Venezuela, que en este caso sería Guaidó. Sin embargo, Maduro habría juramentado, no ante la Asamblea Nacional, sino ante el Tribunal Supremo de Venezuela, lo que también está permitido en la Constitución, siempre que por alguna razón no pueda juramentar ante la Asamblea Nacional. Entonces acá la discusión es muy técnica y yo creo que un poco estéril en el sentido de si se podía o no se podía juramentar ante la Asamblea Nacional, por tanto si Maduro juramentó bien o no su cargo, por tanto si fue realmente un presidente electo que había asumido la presidencia o no, porque de todo esto depende la aplicación del artículo 233 de la Constitución venezolana, porque además dice que si el presidente electo asume el cargo, entonces ya no es, en caso de ausencia, el presidente de la Asamblea Nacional quien lo reemplazaría. Entonces, acá hay una discusión técnica que en un contexto dictatorial como el de Venezuela, no sé hasta qué punto tenga mucho sentido, tomando en consideración que el artículo 333 y el 350 de la Constitución de Venezuela permiten, el primero, actuar en defensa de la Constitución, y el segundo, que básicamente recoge el derecho a la insurgencia. Entonces, finalmente, esto es muy interpretable. El reconocimiento de gobiernos es una práctica muy antigua. Normalmente, el reconocimiento de gobiernos implica aceptar como interlocutor válido, en nombre de un Estado, a una persona o a un conjunto de personas. Lo que ha hecho el Grupo de Lima es, en efecto, reconocer a Guaidó como el presidente de Venezuela, con la ausencia notoria de México. ¿Qué ha hecho México? México ha apelado a una doctrina muy antigua que además está reconocida en su Constitución, que es la doctrina Estrada, que implica que un Estado no tiene por qué reconocer o no al gobierno de otro Estado, porque eso implicaría una injerencia en sus asuntos internos y una afectación del principio de libre determinación. Entonces, de acuerdo con la doctrina Estrada, simplemente no hay que calificar a un gobierno y lo único que puede hacer un Estado es decidir si, en función de sus intereses, mantiene o no relaciones diplomáticas con otro gobierno. ¿Cuáles son los efectos de este reconocimiento de varios estados, además del Grupo de Lima, al gobierno de Guaidó? Bueno, es una forma de legitimar su gobierno y es una forma de presionar por la vía diplomática a Maduro para finalmente que deje el poder. La injerencia en asuntos internos implica que un Estado interfiere en la toma de decisiones libres de un determinado país. Es decir, influye en el proceso de toma de decisiones. En este caso, si hay o no hay injerencia, va a depender mucho de la interpretación que hagamos. Hay que tomar en cuenta que en estos casos el derecho internacional, si bien plantea una serie de categorías, estas categorías en la práctica, en el contexto de las relaciones internacionales, que son relaciones de poder, muchas veces son manipuladas. En este caso existe una interpretación, que es la interpretación de que el reconocimiento de Guaidó no es una injerencia en asuntos internos de Venezuela, no estamos afectando el proceso de toma de decisiones, el pueblo quiere que Guaidó asuma temporalmente la presidencia en tanto convoque a elecciones, lo ha demostrado en las calles el pueblo. Además estamos protegiendo la democracia, que es una obligación que emana de la Carta de Naciones Unidas y de la Carta de la OEA y la Carta Democrática además. Entonces, desde este punto de vista, habría más bien la intención de garantizar la democracia y los derechos humanos en Venezuela sin afectar su proceso interno de toma de decisiones
y respetando la libre determinación del pueblo venezolano, que en su mayoría no estaría de acuerdo con Maduro. Evidentemente hay otra interpretación, que es que en efecto Maduro ha sido elegido en un proceso aparentemente democrático, ilícito, y por lo tanto en el marco de la Constitución habría juramentado ante el Tribunal Supremo, dada la imposibilidad de juramentar ante la Asamblea Nacional con una mayoría opuesta a su régimen, y que Guaidó lo que estaría haciendo es prácticamente un intento o un golpe de Estado, y por lo tanto cualquier intento de reconocer el gobierno de Guaidó implicaría una afectación a la democracia en Venezuela y por lo tanto estaría afectando el proceso interno de toma de decisiones. Estas son las dos interpretaciones que se pueden hacer de esta situación. Si me preguntan mi opinión particular, yo estaría de acuerdo con la primera interpretación. Hay una clara afectación de derechos humanos en Venezuela. Hay una situación crítica en Venezuela que ya no solo afecta a Venezuela, sino a todos los países suramericanos, y lo que están haciendo los estados del Grupo de Lima y varios otros estados es tratar de garantizar el retorno a la democracia y la protección de los derechos humanos en Venezuela, y por lo tanto ante esta autoproclamación como presidente que ha hecho Guaidó en el marco de la Constitución, siendo además Guaidó el presidente de la Asamblea Nacional, es decir, del Congreso venezolano. No es una persona de la calle que se ha proclamado presidente, es el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente del Congreso. Yo creo que este reconocimiento lo que hace es dotar de legitimidad a este gobierno, con el ánimo, como digo, de defender la democracia y los derechos humanos, el deseo del pueblo venezolano, y por lo tanto no calificaría como una injerencia en asuntos internos, al margen de lo peligroso que puede ser reconocer a un gobierno como el de Guaidó, que no tiene el control efectivo del territorio y de la población en Venezuela. Bueno, para terminar, hay que tomar en cuenta que en este proceso crítico que está atravesando Venezuela, Estados Unidos, Rusia y China están teniendo un rol protagónico. Estados Unidos apoyando al gobierno formado por Guaidó, que es un gobierno que ahora está, no vamos a decir en la clandestinidad, pero sí escondido, lógicamente, y con la intención básica de proteger la vida y la libertad de Guaidó. Y por otro lado, Rusia y China, que no solo venden armas, sino que incluso Rusia ha mandado, y se ha confirmado esto ya, a un grupo de mercenarios para proteger a Maduro. Sinceramente yo no creo que estas potencias tengan la intención de intervenir en un nivel más elevado en Venezuela. Rusia y China básicamente por la lejanía y por intereses económicos. China es el principal acreedor de Venezuela. Y Estados Unidos, porque Estados Unidos no creo que esté en las condiciones de intervenir con mayor intensidad en Venezuela. Sin embargo, hay que estar atentos al rol que juegan estas potencias en toda esta situación.